Saludos estudiantes, vamos a revisar esta parte de nuestra materia, vamos a ver lo que es macroeconomía. En esta macroeconomía vamos a encontrar básicamente que es una rama de la economía general, de donde se desprende la macroeconomía y la microeconomía. Y en esta parte de la macroeconomía básicamente vamos a ver todo el comportamiento de la economía en su conjunto, todo lo que son las expansiones, las recesiones económicas, el crecimiento, cuando de pronto la economía se estanca. Y aquí encontramos todo lo que es la producción total de bienes y servicios, el crecimiento de la producción, todo lo que son las tasas de inflación, todo lo que es el desempleo, todo lo que es la balanza de pagos, los tipos de cambio. Entonces, básicamente la macroeconomía es a largo plazo. La macroeconomía es una ciencia que estudia todos los aspectos generales de una economía y lo constituye por un ciclo económico. Entonces, estudia todos los grandes agregados económicos como cuáles: la oferta y la demanda agregada, la teoría monetaria, la teoría fiscal, la teoría cambiaria. Cuando hablamos de la teoría monetaria, es básicamente el Banco de la República es la única autoridad en Colombia para emitir, en este caso, la moneda legal, que es el peso colombiano, y obviamente en esta política o teoría monetaria lo que hace es controlar el tema de la inflación. Cuando vemos la teoría fiscal, está más enfocada a un tema de pronto de impuestos, pero también está enfocado a un tema de tasas, que de acuerdo al aumento de las tasas del Banco de la República, eso va a disminuir o va a aumentar el tema de el consumo. Y la teoría cambiaria, que básicamente la teoría cambiaria está relacionada con todas las transacciones que se tienen que ver, en este caso con toda la volatilidad que se presenta, por ejemplo, a nivel de las divisas, especialmente el dólar. También el Banco de la República lo que hace es hacer algunas operaciones de compra o de venta de dólares al mercado. Entonces, la macroeconomía básicamente, ¿qué hace? Estudia la economía de una manera global en todo su conjunto. La macroeconomía analiza la economía como un todo, se enfoca básicamente en el comportamiento del sistema económico, se reflejan un número determinado de variables, como en este caso de una economía como el empleo, la inversión, el consumo, el nivel general de precios. Su objetivo básicamente es mirar de una manera la economía, una visión global de la economía, y que obviamente en este caso se pueda mirar qué se puede tomar de decisiones en un país o un conjunto de países. La diferencia, por ejemplo, que existe entre ambas es que la microeconomía solamente estudia la unidad individual, a la familia, a la empresa, a la industria, mientras que la macroeconomía es más un país, más un estado, más la acumulación, por ejemplo, de aspectos como el PIB, el nivel de precios agregados, la tasa de inflación, la producción industrial total, etcétera. Las variables macroeconómicas más importantes son las siguientes: el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, el gasto público, el interés y el tipo de cambio. Vamos a ir más adelante viendo una por una, pero antes de eso vamos a hablar de la oferta y la demanda agregadas. Cuando nos han hablado de oferta, por ejemplo, es en este caso las empresas o las personas oferentes que tienen en este caso un producto o un servicio, mientras que cuando miramos en el caso de la demanda, las personas que estarían interesadas en adquirir o en consumir ese producto. Pero entonces aparecen unos términos que son la oferta y la demanda agregadas. Cuando hablamos de la oferta agregada, es el monto de la producción que puede generar la economía con recursos y las tecnologías disponibles. Y en este caso la demanda, al nivel de la demanda agregada, la demanda total de bienes de consumo, nuevas inversiones, bienes comprados por el gobierno y bienes netos para exportar. La tasa de crecimiento de la economía es la tasa a la que se incrementa el Producto Interno Bruto, el PIB. Entonces, básicamente, la tasa de crecimiento de la economía cuando el PIB está, pues, obviamente positivo y obviamente al alza, es porque la economía está creciendo. Se alteran los recursos, por ejemplo, disponibles de la economía, el capital social, que es todo el tema de edificios, máquinas, también incrementa, por ejemplo, todo lo que es el tema de la producción. Y la segunda causa de que el PIB, por ejemplo, cambie es que se altera la eficiencia de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Lo que es mano de obra, capital, tecnología y todo lo que es, en este caso,
la tierra, ¿cierto? Entonces son los factores de producción que inciden directamente en el PIB. Entonces acá decimos que el PIB es un valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos, por ejemplo, en un determinado país en un determinado tiempo. Este es el PIB, por ejemplo, el 2016 del 2%. El PIB en este caso para este año se prevé que en el 2019 va a cerrar en este caso al 3,1%. Y encontramos que existe el ciclo económico y la brecha de la producción. Y cuando hablamos del ciclo económico y la brecha de la producción, es todo lo que incide en este caso en el ciclo económico. Es decir, el ciclo económico normalmente encontramos recesión, recuperación, como lo estamos viendo en esta gráfica, donde vamos a encontrar unos picos y unos valles, y en esos picos obviamente es como el techo máximo donde puede, en este caso, darse la recuperación de una economía. Y obviamente ese ciclo económico tiene unos aspectos como la expansión, que es todo el tema de recuperación, o la contracción, que es el tema de la recesión. La brecha de producción mide la diferencia entre la producción efectiva y la producción que daría la economía con pleno empleo de recursos existentes. Brecha de producción, producción efectiva, producción potencial. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Por ejemplo, la contabilidad nacional. La contabilidad nacional habla, por ejemplo, cantidad de automóviles, precio de los automóviles, el PIB nominal, el PIB real y el PIB, por ejemplo, el 2018. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, el crecimiento del PIB de acuerdo a los periodos de expansión o a los periodos de recesión. Entonces, encontramos como el valor, por así decirlo, de ese incremento que se ha tenido, por ejemplo, del precio del producto. Y eso al final nos va a mostrar, por ejemplo, cuánto ha sido el incremento o el decrecimiento que ha tenido, por ejemplo, el PIB. Es el PIB básicamente que tiene en cuenta toda la producción que se realiza en un país dentro de las fronteras de la nación, sin importar si esta producción fue realizada por empresas o personas nacionales o extranjeras. Mientras que el PNV busca medir toda la producción que generan los nacionales de un país, sin importar si la producción fue realizada en un país de origen o fuera de este. El PNB, el Producto Nacional Bruto, básicamente es toda la producción que se realizó en este caso, tanto en el país de origen, o hecho por los nacionales, como fuera de este. Entonces, por ejemplo, hay que restarle todo el PIB de la producción de extranjeros en el país y agregarle lo que producen en el exterior los colombianos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que el PNB es igual al PIB menos la producción de extranjeros en el país, más la producción de nacionales fuera del país. Y aquí vamos a encontrar unos componentes de la demanda. En estos componentes de la demanda vamos a encontrar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una forma o una fórmula para revisar la cuenta del ingreso nacional, donde Y es igual a C más I más G más XN, donde ese ingreso o todo el tema de la demanda, que la Y, tenemos que estar, depende del gasto de consumo de los hogares, que la C, el gasto de inversión de empresas y hogares, que la I, las compras gubernamentales de bienes y servicios, que la G, y la demanda foránea de nuestras exportaciones netas, que en este caso es XN. Con todas esas variables, con todos esos componentes, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la demanda. Entonces encontramos una economía simple, básicamente es la sumatoria, por ejemplo, del ahorro a la inversión, por ejemplo, de las empresas y los hogares. Y también puede ser en este caso esa S lo que representa todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con eh, todo el consumo, más otros aspectos que se tienen en cuenta en el tema de la inversión. Entonces encontramos unos componentes de la demanda que es C más I y distribución del ingreso que es C más S. Es posible modificar la identidad para mostrar la relación entre ahorro e inversión. Si restamos el consumo de ambos lados de la identidad, tenemos I es igual a Y menos C igual a S. La identidad indica que en esta economía simple la inversión es idéntica al ahorro. Ahora, la reintroducción del estado del comercio exterior, entonces Y es igual a C más I más G más XN.
D es el gasto del gobierno, TA son los impuestos, TR son las transferencias y XN las exportaciones netas. Y es igual al ingreso disponible, Y es igual a Y, TR menos TA. El ingreso disponible se distribuye a su consumo y ahorro. Normal. Entonces vamos a encontrar acá todo lo que es el famoso Producto Interno Bruto, y en este Producto Interno Bruto vamos a encontrar que son todos los valores que tienen los bienes y servicios finales de una economía, es decir, la sumatoria de toda la producción nacional dentro del país, que suma todos los bienes y servicios usualmente medidos en un año. En ese Producto Interno Bruto están todas las variables como que hacen parte de esta macroeconomía, como la actividad económica, todo lo que es el famoso Producto Interno Bruto, pero cuando se divide por la cantidad de habitantes de un país se conoce como Producto Interno Bruto per cápita. Y luego encontramos la variación proporcional en el tiempo del Producto Interno Bruto, y que esto obviamente define el crecimiento del país. La inflación, básicamente la inflación es el aumento proporcional de los precios, es un índice como tal del consumidor en un determinado tiempo, normalmente se mide en un año o en un mes. La inflación normalmente es una variable demasiado importante porque si hay una inflación demasiado alta, obviamente eso va a ser perjudicial para el crecimiento económico. Es por eso que el Banco de la República en Colombia maneja como tal una política a nivel del control de la inflación, donde el 3% es la meta como tal de la inflación, y se maneja un más 1 por ciento, que es en este caso una tasa como tal del techo, y menos 1 una tasa en este caso del piso. Y obviamente una tasa de inflación negativa tampoco es deseable, o sea, tampoco se puede tener una tasa tan bajita en el tema de la inflación, porque eso puede afectar, por ejemplo, la asignación de los recursos y puede causar que, por ejemplo, las personas usen el dinero como forma de ahorrar, que aumenta, por ejemplo, el valor en el tiempo. Entonces, el desempleo normalmente es otra variable muy importante en la macroeconomía, donde obviamente incide en el bienestar de las personas. El desempleo básicamente es la fuerza de trabajo que está buscando trabajo, por ejemplo, activamente, y que se encuentra obviamente desempleada. Una alta tasa de desempleo obviamente se considera negativa, y una baja tasa de desempleo se considera normal porque siempre hay un número de personas que buscan empleo y no lo consiguen, como por ejemplo los recién graduados o aquellas personas que están buscando nuevas oportunidades. Encontramos el gasto público, y el gasto público básicamente es el gasto que hace el gobierno en forma de consumo a nivel de inversión, todas las transferencias. Entonces es obviamente un indicador muy importante porque todo ese gasto público incide en la economía, porque de acuerdo a la política fiscal que se tenga dentro de esa economía, de ese país, se va a tener en cuenta de alguna manera el crecimiento económico y en este caso el desarrollo. Las tasas de interés, entonces las tasas de interés básicamente representan el costo del dinero en el tiempo. En este caso las tasas de interés, lo que se busca es, por así decirlo, tener pues unas tasas de acuerdo a la necesidad que tenga, por ejemplo, el Banco Central, que es el Banco de la República, donde ellos intervienen, por ejemplo, subiendo las tasas de interés para que los bancos así también lo suban, y con eso al subirlas, obviamente las dos lo que van a hacer es desestimular el consumo, en este caso en la población. El tipo de cambio básicamente es una variable muy importante porque son todos los sectores económicos que dependen, en este caso, de productos que van a ser importados o exportados. Aquí entra el tema de comercio exterior, cómo es importante en la macroeconomía y también obviamente en la economía. Y encontramos que existen dos tipos de cambios fundamentales. El primero básicamente es el nominal, que representa toda la divisa local que es necesaria para comprar una divisa extranjera, es decir, lo que conocemos que necesitamos, por ejemplo, 3.500 pesos para comprar hoy un dólar, mientras que el tipo de cambio real es el precio de los bienes del país extranjero expresado en términos de bienes locales. Entonces, en este caso, el tipo de cambio real es cuando se tiene en cuenta el valor en términos de bienes locales. Y el tipo de cambio nominal influye en qué? En todo el tema del flujo de capital de corto plazo, las tasas de interés y la oferta monetaria. Entonces, hasta acá, apreciados estudiantes, venimos con macroeconomía.
Les voy a dejar igual unas lecturas para que las puedan revisar y espero que se encuentren muy bien.